micrófonos para el audio para que no haya mucha interferencia. ¿Me escuchan, por favor? Sí, se le escucha, doctor. Muy bien, vamos a comenzar una clase que es patología traumática del codo. Acá está incluido el tercio distal del húmero, está incluido fractura diaficial de radio y cúbito y la fractura del codo propiamente dicha, ¿no? Entonces, como ya saben, soy el doctor Rossi del Hospital Carrión. Entonces, el codo tiene flexión de 145 grados y extensión de 0, como están viendo en la pantalla, ¿no? Extensión 0 y flexión de 145 grados, y tener presente siempre los nervios, ¿no? El nervio radial, que está en la parte posterior, nace en la raíz posterior, el nervio mediano, que es flexor, y el nervio cubital, que es flexor, y el radial, que produce inervación a los músculos extensores, y tener presente la arteria humeral. Cuando usted tenga un codo, en la parte interna, siempre todo lo que está en la parte del radio, la cabeza radial, es el lado externo, en la parte cubital es el lado interno. Es una vista posterior del codo, pero una vista anterior, donde básicamente tenemos que ver la parte interna, vemos que hay casi la superficie se encuentra la raíz, la rama, el nervio y el nervio cubital. Entonces, cuando uno a veces comprime el codo, al chocar el codo con una mesa, siente como corriente, pues quiere decir que es una alteración del nervio cubital, una sensibilidad del nervio cubital. Entonces, tener presente estos reparos anatómicos. Ese nervio está bien pegado a la periferia en la parte interna del codo, en la zona del epitoclear, ¿cierto? ¿Cómo voy a tener un reparo para examinar un codo? Si yo tengo un codo visto de la parte posterior, voy a tener tres reparos: el epicóndilo, que está aquí, la epitróclea, que está en la parte interna, la parte del epicóndilo en la parte externa, y este es el olecano. Cuando yo estiro el miembro superior, estiro el codo, voy a tener una línea transversal que va a unir el epitróclea, el olecano y el epicóndilo. Cuando tengo una flexión de codo a 90 grados, esta línea se convierte en un triángulo isósceles, por supuesto con el reparo de el olecano, epicóndilo y epitróclea. Entonces, cualquier disrupción a este nivel, llámese en flexión el triángulo isósceles, o llámese en extensión, llámese en extensión la línea horizontal, va a haber una disrupción de esta línea o de este triángulo, quiere decir que hay una alteración que puede ser una fractura, puede ser una luxación, puede ser una luxofractura, que alteran este orden. Entonces no se olviden, en flexión el triángulo isósceles y en extensión la línea horizontal, ¿no? Nuevamente los tres puntos de codo que delimitan el triángulo isósceles, ellos están en un plano frontal. Entonces, este es un reparo, esto es un examen clínico, aparte, como ustedes ya saben más que yo, todo lo que viene en alteración, fracturas, luxaciones, problemas musculares, golpes, generalmente tienen las 3D, más específicamente las fracturas y luxaciones, dolor, disfunción, deformidad, pero clínicamente tenemos estos signos que nos pueden ayudar, ¿no? Nosotros tenemos una triada terrible del codo. ¿Qué significa? La persona al caer, al resbalar, generalmente por instinto de conservación, ponemos el miembro superior a apoyo para evitar que nos golpeemos el tórax, la cara, etc. Y generalmente viene en una semiflexión del codo al caer, apoyo, y tengo una extensión forzada de la mano y muñeca, como están viendo ustedes. Al pasar esto, puede haber una tirada terrible del codo que pueden ser tres cosas. Uno, luxación de codo. Dos, fractura de cabeza radial. O tres, puede ser la fractura de la apófisis coronoides, ¿no? Aquí tenemos una fracturita de la cabeza radial con una luxación, ¿no? Entonces, tirada terrible del codo, una caída con semiflexión de codo y con una extensión forzada de mano y muñeca. ¿Qué problemas puedo tener? Nosotros tenemos presentes que el codo tiene tres articulaciones. Uno que es la paleta humeral, que se articula con la parte proximal del cúbito, que es el olecrano. Segundo, tenemos la parte de radio, que se articula con el tercio distal o el epicóndilo del húmero, y tenemos la articulación proximal, el radio proximal con el cúbito proximal, que es la articulación que va a permitir el movimiento de pronosupinación. Si yo tengo una lesión por una fractura que no se hizo una rehabilitación precoz, pues voy a tener una rigidez articular por la fibrosis que se va a formar. Si tengo una fractura que de repente no está bien alineada,
tengo un callo exuberante, un callo vicioso, pues va a haber una limitación para hacer la pronosupinación y de repente también para la flexión del codo. O pueden haber osificaciones que pueden bloquear la articulación radiocubital proximal y por ende el movimiento de pronosupinación, ¿no? Entonces, una de las patologías más frecuentes que yo creo que es una urgencia y una emergencia a la vez es la luxación de codo. Esta es una vista donde estamos viendo la salida de la parte distal del húmero, que es la paleta humeral. Aquí es una radiografía en vivo en directo, que salida de la paleta humeral y esta es la parte del olercano, que es el asiento de la articulación del gleno, de la articulación de la paleta humeral con el olercano del cúbito. Y entonces ha salido de su sitio. ¿Por qué? Porque sale de su sitio, de repente hay una fuerza mucho más forzada que lo habitualmente que se acostumbra a hacer, ¿no? Entonces, de las luxaciones de codo, la posterior externa es la más frecuente. Yo diría en general la posterior. El 95% de luxaciones de codo que van a ver de tipo posterior. En el hombro, la luxación anterior es la más frecuente, en el hombro, en el codo, la posterior es la más frecuente. Segundo, hemos dicho el mecanismo de acción, caído con las manos en extensión o flexión dorsal. Ahí la paciente refiere que sintió una sensación como que algo se salía de su sitio, ¿no? Obviamente tiene las 3D que ya conocemos, un dolor exquisito. Dícese que la luxación, el dolor es más intenso a veces que la misma fractura. Dos, una gran impotencia funcional. El paciente no puede hacer ni un movimiento activo como el codo. Nosotros hemos dicho que el codo, su principal movimiento básicamente es la flexo-extensión de 0 a 145 grados. Y toda luxación en cualquier articulación conlleva que pueda haber una elongación o una disrupción por una ruptura parcial o total de ligamentos. Puede estar asociado también a una elongación de la cápsula articular o una elongación de los tendones. Entonces, siempre hay compromiso de partes blandas cuando se acompaña esta luxación, ¿no? Aquí en esta imagen tenemos una luxación. Esta es una luxación y esto es un diagrama para que vean. Es una luxación, la posterior externa, que hemos dicho que es la más frecuente. Posterior en general. Mecanismo de acción de producir la luxación de codo, hemos dicho caída con semiflexión de codo y apoyo como mecanismo de defensa de flexión o extensión, flexión dorsal o extensión de mano y muñeca. Vemos cómo sale la paleta humeral de la cavidad articular, que es la apófisis colonoides. Cuando tenemos un codo normal, tenemos una línea vertical que estamos viendo, que va del eje del húmero, perdón, del eje del húmero que va hacia abajo en el trayecto vertical paralelo al epicóndilo. Ok, esto fue una línea vertical. Cuando hay una luxación, hay dos líneas verticales, una que va del húmero y una que va de la parte de la oreja, ¿no? Entonces se pierde esta congruencia de esta línea vertical. Siempre en toda luxación, en la parte posterior del brazo, en el tercio distal, va a haber una zona de excavación que se llama el sino de la fovea. Entonces se llama la gran cavidad que se forma por la luxación que ha habido. Y no se olviden que siempre hay una elongación ligamentaria, elongación de la cápsula articular y por ende los tendones. Una pregunta, ¿se está escuchando? Sí, le escucho, doctor, bien. Ok, gracias. Seguimos entonces. Entonces, al examinar un codo, hemos dicho que tenemos que tener presente la 3D. Codo voluminoso es el aumento de volumen, la deformidad que estamos viendo, es un aumento del diámetro anteposterior, y lógicamente al estar semiflexo, parece que al estar aumentado de volumen, tenemos la sensación que el antebrazo estuviera más corto, ¿no? Lo típico de esto es que hay una protuberancia posterior, que es el olecano. El olecano se desplaza hacia la región posterior y la humeral se desplaza a la región anterior, por eso es la gran deformidad que vemos. El paciente viene en una actitud en flexión o semiflexión de codo y en sensación de pronación, movimiento virtual. Es una actitud virtual que adopta un paciente ante una luxación de tipo posterior de codo, semiflexión o flexión de codo y pronación. Este paciente no puede hacer ningún movimiento activo ni pasivo por el gran dolor que experimenta. Esta es la imagen típica de una luxación de codo de tipo posterior. Esta es la paleta humeral que se ha ido hacia la parte anterior. Este es el olecano que se va hacia la parte posterior, ¿no? Por la incongruencia articular que ha experimentado. Entonces, las luxaciones que estamos viendo, que es una luxación de tipo anterior, generalmente pueden estar acompañadas de fracturas asociadas. En este caso, es una luxación de tipo posterior acompañada de una fractura de la apófisis colonoides.
Tenemos una luxación, ¿acompañada de quién? Acompañada de una fractura de olécano de tipo oblicua. Tenemos acá una luxación de codo, acompañada de una fractura de apófisis coronoides y de cabeza radial. Las luxaciones, aparte de la posterior, pueden haber de varios tipos. Tenemos acá una luxación de tipo, la tipo medial, de tipo lateral y la tipo convergente, la luxación divergente, ¿no? Entonces, lateral, esta es una luxación que solo en mi vida la he visto una vez, es rara, se las menciono. Se telescopa el húmero y abre toda la parte que se llama cúbito corral. Tener presente, porque siempre hay que mencionarla porque caso, ¿no? Pero la más frecuente, como he dicho, es la posterior, y repito, esto se puede acompañar de fracturas asociadas, ¿no? Entonces, una vez que he examinado al paciente, examinado a un examen clínico, estoscopía, después de haber preguntado el mecanismo de acción y no estoy mirando que tiene un codo voluminoso, que está en semiflexión, empiezo a hacer una palpación, sobre todo para ver el relieve troclear de la parte anterior, la parte distal del húmero, y de la parte posterior tenemos el olécano. Tenemos que tener presente aquí la cúpula radial, la cúpula que está más abajito, ¿no? Nosotros cuando comenzamos dijimos, tenemos dos parámetros clínicos. Uno, la línea horizontal, cuando el codo está en extensión, que une el epicóndilo, el olécano y la epitróqueo. Y el dos es el triángulo isósceles que se forma al hacer una flexión de 90 grados, que los parámetros son nuevamente el epicóndilo, la epitróquea y el olécano. Entonces, cuando yo tengo esta luxación, se perdió esta relación de los puntos. Entonces, ese examen es bueno porque nos dice que hay una cosa que ha pasado, que puede ser luxación, puede ser una fractura o puede ser una luxofractura. En este caso es una luxación. Tener presente, al hacer el examen, todas las complicaciones que se pueden dar. No solo es una lesión de hueso, puede haber una lesión cutánea, un gran hematoma, de repente una herida en la parte de la piel, puede haber una compresión vascular, no se olviden que ahí pasa arterias, venas, hay nervios. Me doy cuenta cuando el pulso es diferente, de repente el pulso está más disminuido, la coloración está más rojiza y de repente el calor está más aumentado y puede haber compresión nerviosa donde puedo tener problemas de sensibilidad o problemas de motricidad, ¿no? Puede haber lesiones asociadas, como he dicho, a todas las fracturas que hemos dicho, las fracturas de apófisis coronoides, fracturas de fracturas de olécano, fracturas de epicóndilo y fracturas de epitrócleo, ¿no? Entonces, también se pueden acompañar de pequeñas avulsiones. En este caso es una fractura, hubo una luxación que se comprometió con una avulsión del epicóndilo. Puede haber también compromiso de las fracturas en el codo, de la parte interna, que es la parte de la epitróclea, como están viendo. Y esto es importante porque no se olviden que por ahí pasa el nervio cubital, ¿no? Entonces, a veces se bascula este fragmentito que se ha salido de la epitróclea y hay una pequeña compresión del nervio cubital, ¿no? Como están viendo acá. Esto es otra vista radiográfica, una fractura del epicóndilo, una fractura de epitróclea, y esta es una luxación de tipo típica posterior, ¿no? Una luxación posterior se acompaña de una fractura de la cúpula radial y de la región de la epitróclea. Bien, ante una luxación, le dije hace unos momentos, para mí es una urgencia y una emergencia, tenemos que hacerle rápido una reducción. Mientras más rápido sea una reducción, mejor pronóstico voy a tener por menores complicaciones que voy a adoptar. Entonces, la reducción generalmente tiene que hacerse con una anestesia general en sala de operaciones. Hay que hacer una tracción del brazo, del antebrazo, perdón. Un ayudante hace la contracción, puede ser con una sábana o con una correa. Y hacemos una tracción del miembro superior. Y conforme vamos haciendo una tracción, hacemos una presión con el dedo pulgar en la parte del olécano. Cuando logramos que se haga la reducción, que eso se llama una reducción incruenta bajo anestesia general o sedación, vamos a sentir un tremendo sonido, un sonido como si estuviéramos cerrando una puerta, que el dolor, el paciente va a decir cuando se despierte que le ha bajado, y en tercer lugar, empezamos a restaurar el movimiento que se había perdido. El paciente venía a una actitud de semiflexión de codo con una pronación, pues acá va a recuperar su movimiento, ¿no?
También se puede hacer, a veces los hemos hecho en emergencia con un poquito de anestesia local, intraarticular en el codo, ponemos 5, 6, 7 centímetros y hacemos igualito el mismo mecanismo y lo hacemos en la camilla de emergencia. Y en algunas oportunidades, solo 2 veces lo he hecho en un campo deportivo porque estábamos muy lejos de un hospital, un centro hospitalario, una posta médica, un centro de salud. Y decimos la misma maniobra, pero junto con el césped, pero lo ideal es hacerlo bajo anestesia, ¿no? Ahora, cada paciente es diferente. Si yo tengo un paciente que es añoso, porque es paciente de la tercera edad, que tiene un hueso medio osteopénico, de repente osteoporosis, mejor llevarlo a sala porque una vez que se dan al paciente o le ponen anestesia, relajamos la musculatura, entonces va a ingresar mucho más rápido el codo que cuando no lo anestesio. Entonces, si lo hago en el tope con una persona mayor, primero el dolor, puede producir un problema de shock neurogénico, segundo le puedo agregar una complicación, de repente por jalar mucho, puedo producir una fractura agregada, ¿cierto? Ahí le hemos puesto 2 semanas, pero toda luxación que se reduce, lo ideal es tener inmovilizado esa articulación por 3 semanas, para que tenga nuevamente la textura de elasticidad inicial, la cápsula articular, los ligamentos o los tendones, excepto la luxación de cadera, que hay que estar con una inmovilización, generalmente con una tracción más o menos de 8 a 12 semanas, ¿no? Entonces, por ende, todo luxación reducida tiene que ser inmovilizada, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a inmovilizar? Podemos poner un aparato de yeso braquipalmar, en flexión de codo en posición funcional de 90 grados, o podemos poner una férula de yeso, y si no, de repente un vendaje de Jones que nos pueda ayudar, ¿no? Pero la idea es inmovilizar. Entonces aquí la maniobra se hace una tracción, una contratracción, una vez que hacemos la reducción, se siente un gran sonido, se restaura el movimiento articular y lo movilizamos con una férula, un aparato de yeso braquispalmar. Se puede usar un cabestrillo para evitar que el peso produzca dolor residual en el hombro, ¿no? Esto es en vivo indirecto, tracción, contratracción. Una vez que jalamos, levantamos el codito, a veces hacemos una pequeña maniobra de mínima supinación, pero más flexión y extensión, le ponemos un aparato inmovilizador. Si en caso tiene una luxación, una fractura agregada, mi prioridad es reducir la luxación, ¿no? Y después, por la fractura, después le puedo hacer una osteosíntesis, ¿no? Pero lo ideal es hacer una reducción de la luxación. Después que le he sacado el aparato de yeso, la férula de yeso, o el vendaje de Jones, después de 3 semanas promedio, tengo que empezar un periodo de rehabilitación. Generalmente trabajamos multidisciplinariamente con los centros de salud, los hospitales o clínicas, con medicina física y rehabilitación, y hay que tratar de hacer una rehabilitación gradual y progresiva. Yo pregonizo más el movimiento activo que el movimiento pasivo. El movimiento activo es el que yo hago para recuperar, dirigido por un terapista, y el movimiento pasivo es el que alguien le hace, en este caso un terapista, porque a veces al hacer un movimiento pasivo no le paro la cantidad de fuerza que le puedo dar. Entonces, una suave, progresiva. No se olviden que las luxaciones recidivantes en hombros son más frecuentes que en el codo. En el codo se dan, pero son relativamente muy raras, más se ve en problemas de hombro, ¿no? Entonces, algunos esquemas de las fracturas que puedan haber del codo con o sin luxación. Es una fractura desplazada de la parte de la epitróclea, se hace una reducción, esta es la parte que se salió, los músculos jalan, epitroquiales, se hace una reducción, cuenta, o sea que se coloca el fragmento en su sitio y se fija, o sea, el aparato de osteosíntesis va a ser con un tornillo. En este caso, es un paciente niño porque tiene cartílago del crecimiento, ha tenido una fractura de epitróclea, está avulsionada. Avulsión es cuando se jala un fragmento óseo, generalmente por la parte de los músculos, en este caso epitrócleales, se hace una reducción de tipo cruenta y se hace una osteosíntesis con un clavo de Kirchner, que es un pin. Otro paciente que tiene una fractura desplazada de apófisis coronarias. Esto es importante porque a veces no se ve muy bien en una radiografía frontal ni lateral, tenemos que recurrir a otro sistema de radiografías que son las oblicuas. Y si yo no corrijo esta fractura de apófisis coronoides, que está desplazada, entonces va a ser un punto a favor de que esta luxación que yo la reduzca pueda tener una recidivante de luxación. Entonces, hago mi reducción de la luxación, Diego Sales posteriormente, y le arreglo la parte hago una osteosíntesis de la fractura de coronoides para
que tenga nuevamente la congruencia articular y evite una futura luxación recidiva, ¿no? Esto es lo que le explicaba hace un ratito, que solo he visto una vez en mi vida, se llama la luxación divergente. Es infrecuente, pero se lo menciono para que tengan una idea. Aquí esta luxación es muy peligrosa porque no se olviden, puede comprometer muchos órganos o vasos sanguíneos, nervios y arterias, ¿no? Esta es una imagen de una radiografía de tipo que presenta una luxación de codo típica de tipo posterior. Este es cómo llega el codo, dolor, deformidad, disfunción y una protuberancia hacia arriba, que es la parte distal de la paleta humeral, hacia atrás de la oreja, ¿no? Y una fovea en la parte posterior, hacemos la maniobra de reducción y logramos recuperar la congruencia articular, como me doy cuenta después de un sonido, como me doy cuenta cuando lo que estaba en una actitud casi virtual, semiflexión de codo con una pequeña pronación, no se podía hacer ningún movimiento activo, el paciente empieza a recobrar su movimiento de flexo-extensión que va de 0 grados a 145 grados de flexión y lo movilizo por 3 semanas. Es una imagen, una foto, yo no uso este aparato y eso, yo le incluyo ese braquipalmar, no le dejo acá la muñeca. ¿Por qué? Cuando pongo este yeso, que es en 90 grados el codo, esto de acá, al no tener un yeso completo, me puede empezar a desmatizar la mano y la muñeca. Por eso mejor es un yeso braquipalmar, para que inmovilice la muñeca y evitemos movimientos mínimos de codo y evitemos el edema que pueda haber, ¿no? Grábense esta imagen para que no se olviden. Luxación de codo, signo de la fovea, de tipo posterior, ¿no? En el codo, la parte distal del parte posterior del brazo. Le hacemos la maniobra, esta es la radiografía cómo llegó. Le hacemos la maniobra de reducción y ya empezamos a recobrar el movimiento articular, flexo-extensión y comprobamos con una radiografía posterior. Siempre de entrada pidan una radiografía y si se puede una radiografía de control de salida, porque con esto estoy seguro de lo que he hecho, la familia se queda más tranquila, el paciente más tranquilo y evito problemas médicos legales, ¿no? Antes de hacer una reducción de una luxación, hagan un buen examen de la parte neural y de la parte vascular, porque si yo tengo un compromiso de un nervio, por ejemplo, un nervio radial, que tiene una neuroplasia por el producto de la luxación, yo le voy a hacer una reducción, muy bien, la voy a inmovilizar, pero la mano va a quedar con un compromiso del nervio radial, que realmente es una neuroplasia. Entonces voy a tener una mano péndula, mano caída. Cuando le saco el yeso a la familia me dice, doctor, mi hijo está viendo el codo, pues usted le malogró la mano. Entonces, antes de hacer la maniobra, explicarle a la familia o al paciente que hay un compromiso del nervio, que va a mejorar en el lapso de 4 a 6 meses, pero que se va a hacer la reducción para que tengan ustedes una defensa hasta médico legal, ¿no? Hasta aquí la luxación de codo, ¿está claro? ¿Me entienden? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Todo claro. Ok. Muchas gracias. Gracias. Esto es una entidad o una patología que lo van a ver en niños. Dice que se presenta entre 2 3 años, algunos dicen hasta los 8 9 años, yo he visto hasta 10 11 años. El crecimiento, los caracteres del crecimiento tienen una fusión, que realmente va entre los 14 años y medio a 15, algunos tienen un poquito antes, otros después. La mamá se va a trabajar, el papá también está trabajando y dejan a un niñito encargado, con alguien que lo cuida, la nana, ¿no? O un familiar, ¿no? Y de repente el niñito o se cayó, entonces inconscientemente la persona que lo está cuidando lo carga, lo alza, llora un poquito y le hace una extensión ¿no? forzada de los miembros superiores. O de repente la mamá y el papá lo sacan a pasear al niño, como son más bajitos, y lo jalan, ¿no? Lo jala. O a veces también, esto le llamamos la pronación dolorosa, también le llaman el síndrome de la mucama. ¿Por qué? Porque se fue la mamá y el papá a trabajar y la mucama se va a comprar pan, por ejemplo, y lleva a la niñita o niñito jalado de un bracito. Como la mucama tiene piernas más largas, el paso va a ser más largo, entonces camina, pero el chiquito lo va arrastrando, lo va a jalar. Esto es por extensión seguida o forzada del miembro superior. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una subluxación de la cabeza radial con la parte proximal o tercio o apófisis proximal o epífisis proximal del cúbito. Se llama pronación dolorosa. El niño viene quejándose de dolor. Viene la mamá y le pregunta a la persona
y dices, no, yo no he hecho nada, pero al final lo que le han jalado el bracito. Entonces yo, ¿qué hago? Siento al papá o a la mamá, así como está la niñita, pero lo pongo, la niñita pegado su espaldita al pecho del papá, entonces la niñita me está mirando a mí y le saco dos lapiceros. Ese bracito del lado derecho es la actitud que viene. Semiflexión, y tiene el octavo hacia adentro y no lo puede mover. Entonces le doy un lapicerito para que agarre en la mano no afectada, cuando está mirándome a mí, y lo agarra y yo le pongo el lapicero más arriba y va a levantar su brazo y lo va a agarrar. Aquí le voy a poner el lapicero y lo voy a agarrar con los dedos, pero si le pongo el lapicero arriba, no va a doblar el codo. Entonces ese es mi diagnóstico de una subluxación o pronación dolorosa del codo del niño. Yo normalmente no tomo radiografía, solo tomo antiinsistencia de una mamá, de un familiar. Pero si estoy en una clínica y tiene un seguro, enhorabuena, porque con esto tienes mejor, o sea, la gente se va más tranquila. Entonces usted le explica a la mamá o al papá que le va a hacer, le explica lo que es y que le va a hacer una reducción de tipo incruenta, y le digo, señora, ¿usted me permite, le voy a hacer una reducción a su hijita? Yo me voy a demorar más o menos 4 o 5 segundos, va a llorar su hijita, después usted la va a sacar a pasear sin jalarla y va a regresar en 20, en 15 o 20 minutos y vamos a ver que está todo bien. Entonces la mamá le dice, pero doctor, a mi hija usted le va a hacer, entonces no, que no sé cuánto, le digo, entonces le ponemos atención general, muy bien, hay que hacer análisis de sangre, análisis de orina, riego quirúrgico, aquí lo ha comido, o no ha comido a las 2 de la tarde, son las 4, hay que esperar 8 horas, entonces sería a la medianoche, le digo. Si me acepta, bien, bueno, ya sale, pero generalmente dicen, no, entonces hágalo. Siempre tengan permiso de autorización del familiar. Yo tengo que sentar a la niñita en este caso, mirándome a mí, su espalda en el pecho del papá o de la mamá, sentados los dos, y con una mano voy agarrando el miembro superior y con la otra mano busco la cabeza radial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer movimientos de lo que ella viene en semiflexión y pronación, voy a hacer un movimiento de supinación y con el dedo pulgar donde está apoyado en la cabeza radial voy a sentir al hacer la supinación un clic. Quiere decir que ya resolví la subluxación de la cabeza radial. La niñita se va, regresa al tiempito que le hemos dicho, le doy el lapicero en el lado izquierdo, lo agarra, después le subo el lapicero arriba, lo sube la mano, lo flexiona y hago lo mismo en el otro lado y vemos que ya recobró su movimiento de flexión que no lo hacía y ya puede levantar el miembro superior. No necesita ningún antiinflamatorio, no necesita ningún aparato inmovilizador, no necesita ni un vendaje, solo se le dice, por favor, no lo van a jalar al niño, ¿no? Entonces, se va a ponación dolorosa o subluxación de la cabeza radial. Y cuando ustedes estén en su barrio, cuando estén en un centro, cuando ustedes son alumnos de medicina, le va a pasar que le van a llamar y si ustedes lo hacen eso, pues lo van a quedar bien, van a enseñarlos en su dependencia donde están, ¿no? Siguiendo con patología de codo, tenemos la fractura de olecano y la luxofractura de Montello. Esta es una fractura de olecano. Si ustedes ven, es la articulación de la parte distal o la paleta humedal del húmero con la parte proximal del cúbito, que es el olecano. Esto es una cavidad articular, entonces por ende toda fractura de olecano es una fractura articular. Y esta es la imagen más típica de una fractura de olecano, que el fragmento proximal se separa hacia la parte proximal por la acción de los músculos del tríceps y hay una brecha, ¿no?, entre la parte del fragmento proximal y el fragmento distal. Cuando ustedes hagan una flexión de codo con este tipo de fractura, esto tiende a acercarse, perdón, se tiende a separar. Cuando yo extiendo el codo, 0 grados o cerca de 0 grados, esto tiende a juntarse. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer una reducción de codo, lo van a tener que hacer en extensión, ¿no? Muy bien. El mecanismo es un choque directo, el mecanismo más frecuente, ¿ya? Tenemos el desplazamiento por la acción del tríceps, hemos dicho, del fragmento proximal se va hacia arriba, la extensión activa es imposible, solo la podemos hacer cuando esté en sala de operaciones, ¿no? Con anestesia, ¿no? Y hay un fragmento móvil que es este de aquí, ¿no? Este es el diagrama. La mayoría de estas fracturas son de tipo interarticular, como le estaba señalando, y por supuesto la estabilidad del codo está comprometida. Y tener en cuenta cuando tengan un codo en un niño, porque hemos dicho que se fusionan de los 9 años hasta los 14, 14 y medio años. Entonces, cuando yo tengo una fractura de olecano, una radiografía lateral de los dos codos para poder comparar. Mecanismo de pulsión, caída sobre el extremo del codo, o la mano, caída con la mano en hiperextensión, ¿no? En los niños se acompaña a veces de fracturas, ¿no? Entonces, los traumatismos directos provocan fracturas cominutas en sujetos mayores porque
generalmente la densidad ósea está venida a menos, como llamarse la osteoporosis u osteopenia, y en los jóvenes se ve frecuentemente las fracturas transversales. En algunos casos con combinación dependiendo de la cantidad del mecanismo, si es un mecanismo de alta energía, mediana energía o poca energía, ¿no? ¿Cómo clasificamos la fractura de Olecano? Tenemos la clasificación a hoy, tenemos la clasificación de Colto. Yo uso de Colto, que es una clasificación que ve las fracturas del grado de desplazamiento, si están desplazadas o no están desplazadas. Si están desplazadas. Segundo, según el trazo de fractura, transversales, oblicuos o número de fragmentos cominutadas. Es útil esta clasificación porque se basa en anatomía y en mecanismo de lesión, ¿no? Fracturas no desplazadas tienden a ser estables y las cominutadas sí tienden a ser desplazadas, ¿no? Entonces, las desplazadas son generalmente estables, las no desplazadas y las cominutadas sí tienden a ser desplazadas, ¿no? Entonces, acá tenemos la clasificación, tenemos fracturas por avulsión. Segundo, fracturas oblicuas, que son una de las más frecuentes que van a ver, o transversales, cualquiera de estas dos son las más frecuentes, o la transversal o la oblicua. Esta es una fractura que es cominutada, y esto cuando se acompaña de una luxación, ¿no? Esta es la más frecuente que van a ver. Fracturas no desplazadas son frecuentemente resultado de una caída directa sobre el codo. Muy raramente es cuando el codo está en extensión y un poquito en pronación. Son fracturas separadas las que tienen menos de 2 milímetros de separación, de desplazamiento. Se considera una fractura estable si la separación, o sea, si yo tengo una fractura estable, yo hago flexión al codo, flexo-extensión, y no aumenta la separación, quiere decir que es una fractura estable. Si hago flexo-extensión de codo y se mueve, es una fractura inestable, ¿cierto? Entonces se conserva la extensión activa en estas fracturas, es una fractura estable. Fracturas desplazadas pueden ser cominutadas o no cominutadas, a su vez, como hemos dicho, pueden ser transversales o oblicuas. Entonces hemos dicho que las fracturas cominutadas se asocian a grandes traumatismos en gente joven y en gente ancianos cuando es pequeños traumatismos, generalmente, por la densidad ósea. Esta clasificación de AO, que divide en A, B, C, son para mencionarlo, para que tengan una idea. Entonces, la A es más leve que la C, porque esta es cominutada, y mientras más cerca sea al 3, es más compleja que la 1. Entonces, A, B, C, B1, B2, C1, C2, C3, igual, ¿no? Entonces, según Colton, tenemos fracturas transversas, fracturas transversas impactadas y las oblicuas. Esta es la más frecuente con esta. Fracturas cominutadas, fracturas oblicuas distales y las fracturas que se asocian, cualquiera de estas que se asocia con una luxación de codo que generalmente hemos dicho que es de tipo posterior. Colton trabajaba con 3 variables para su clasificación: el grado de desplazamiento, la estabilidad del codo y la gran combinación o pequeña combinación que puedan tener. Entonces, la tipo 1 era una fractura no desplazada. De tipo 2 y de tipo 3 son las desplazadas. La diferencia entre 2 y 3 es que una es estable, que decir cuando yo hago flexo-extensión no se mueve la fractura, e inestable, cuando yo hago la flexo-extensión se mueve la fractura. Y A y B están en relación a la no combinación y la combinación, ¿no? Entonces son las 3 variables que había de Colton. Justilo, que tiene también una clasificación para fracturas expuestas, hablaba que habían fracturas simples y cominutas. Entonces, no desplazadas es una fractura simple y cominutada, desplazadas, simple y cominutada, y cualquiera de las dos, pero que esté acompañada de una luxación, ¿no? Entonces, generalmente desplazadas con luxación de este tipo de acá, ¿no? Entonces, ¿qué radiografía me va a servir a mí para ver la parte media del olecano? Para mí lo más importante es una radiografía lateral o el perfil que le llaman del codo. Aquí vemos perfectamente bien el tipo de fractura. En este caso es una fractura de tipo prácticamente transversal, oblicuo corta, y cuando es una fractura en muchas partes que es cominutada, pues el tratamiento es más dificultoso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tratamiento voy a dar a una fractura de colécano, que puede ser con clasificación de Colton o de tipo O? Primero evaluar la fractura y los tejidos blandos, ¿no? El estado de las partes blandas, el tipo de fractura, qué tipo de fractura es, transversa, oblicua, ¿no? Cominutada, no cominutada, y sí que hay una lesión asociada, como es la luxofractura de Montella, que la vamos a ver en un ratito. Yo hago tratamiento conservador en fracturas no desplazadas o que tengan un desplazamiento no mayor de 2 milímetros. Le pongo una férula de yeso, braquipalmar o un yeso completo, si es que no está muy hinchado el codo, por 3 semanas.
Y si no, si no tengo una fractura que está no desplazada o que sea estable, puedo usar el tratamiento quirúrgico cuando está indicado que tengo una fractura que tenga un desplazamiento mayor de 2 milímetros. ¿Y cuáles son los objetivos? Son tres. Conservar la fuerza de extensión del codo. No se olviden, cuando uno tiene una fractura de codo, yo la voy a reducir en extensión cuando estoy en sala de operaciones, con anestesia, pero el que viene con una fractura de codo no puede extender activamente el codo. Entonces, si tengo un tratamiento quirúrgico es para conservar la fuerza de extensión del codo. Dos, no se olviden con lo que les dije, el olécano es una parte articular, entonces toda fractura de olécano es de tipo articular, tengo que restablecer la congruencia articular, porque si no hago esto, porque hay un escalón o que no logré nuevamente tener la cavidad articular exacta, voy a tener una complicación a corto, a mediano, a largo plazo que se llama desgaste del cartílago articular igual a artrosis. Y la tercera es mantener el grado de amplitud de movimiento del codo, ¿no? Es lo mismo para acordarse, ¿no? Tratamiento conservador, una fractura transversal o cominutada que no esté desplazada y que sea estable, pues le pongo un yeso o una fébula por 3 semanas. No se olviden que el olécano es un hueso de característica esponjoso, por ende va a producir a formar un callo óseo mucho más rápido que la parte del tercio medio diaficiario, ¿no? Entonces, es tratamiento conservador, fracturas no desplazadas, yeso braquipalmar o fébula por 3 semanas o un aparato ortésico, ¿no? Por ejemplo, un brace, ¿no? Tratamiento quirúrgico es todo lo que estamos viendo acá. Una fractura desplazada que están viendo, este fragmento proximal se va hacia la parte cefálica por acción de los músculos del tríceps. Esto es lo que más se usa en una fractura de olécano, generalmente de tipo oblicuo o transversal, pero en todas, casi en todas. Cuando tengo esta fractura, le hago una reducción y le pongo 2 clavos de Kirchner. Esto, hacemos un huequito acá en el cúbito para poder pasar el alambre que está acá. Pasamos un alambre y conforme vamos haciendo la tensión del alambre, que puede ser en 8, ¿no? Se llama cerclaje. Entonces, conforme voy ajustando el alambre con un alicate, un aparato de tensor, que es el tensor de alambre, voy juntando, voy comprimiendo la fractura. Termino de operar antes de cerrar la parte de blandas, de piel, subcutánea, etcétera. Compruebo la flexo-extensión del codo y he hecho un buen tratamiento quirúrgico porque a la hora de mover la flexo-extensión del codo no se pierde la reducción de la fractura. Puedo poner un tornillo, puedo poner placas con tornillos o tornillos de compresión oblicuos, ¿no? Esta es la gama que usamos para la fractura de... Entonces, el tratamiento quirúrgico está indicado en fracturas desplazadas mayores de 2 milímetros. 2. El objetivo es que lo vamos a repetir: conservar la fuerza de extensión del codo, restablecer la congruencia articular y la amplitud de movimiento, que es lo importante, que yo tengo que conseguir eso con una operación de un paciente. Algunos casos, la típica fractura de tipo transversal, la típica fractura de tipo oblicuo, sistema de tensión. Esto se llama 2 alambres de Kirchner con un alambre, dos clavos de Kirchner con un alambre de AO o un alambre de quirúrgico. Se hace un huequito acá, vamos ajustando y conforme vamos ajustando el alambre se pega esta fractura. Entonces se llama sistema de Obenke, sistema de banda de tensión o también le llaman sistema de tirante. ¿Qué significa eso? Que tiene que, conforme voy ajustando el alambre, voy comprimiendo la fractura, ¿no? Entonces las vías generalmente lo podemos poner de cúbito ventral o de cúbito lateral. Entonces solo para que te hagan una idea, ¿no? Algunos usamos torniquete, otros no usan torniquete, dependiendo, cada uno tiene su propia manera de operar, ¿no? Tener presente las partes blandas que hemos dicho, los nervios que hay, cubital, nervio radial y nervio mediano, y las arterias que hay, la arteria mural, después va a ser la arteria radial y cubital. Las incisiones que se hacen, se identifica el nervio, siempre ver el nervio cubital para que no tengan problemas, ¿no? Y no se olviden que la reducción en sala de operaciones se hace en extensión, se ponen 2 clavos de Kirchner, se pasa el alambre, y este alambre debe pasar por debajo del tendón del tríceps, ¿no? Entonces, se ajusta el obenque y se puede, no se ajustar al máximo, primero porque se puede romper el alambre, y segundo, hay una sobrereducción, puede poner problemas para flexionar el codo, ¿no? Y este es el sistema de cerclaje. 2 clavos, alambre, se juntan, comprimimos el alambre, le damos vuelta al alambre y se comprimió la fractura. Y este es el principio del tirante, este es el principio del sistema de Obenke o el principio de banda de tensión. También le llaman banda de tensión,
tirante u obenque. Banda de tensión, tirante o obenque. Conversión de los focos de fractura, desde el foco de fractura, la fuerza de tensión en fuerza de compresión hacia adentro, o sea, para que comprima el foco de fractura. Siempre este dispositivo debe estar a un lado acostado, ¿no? Extrínsecamente, ¿no? Entonces, algunas imágenes de una fractura de olecrano transversal por un obenque. Cuando tenga un oblicuo, yo le pongo un sistema de obenque. A la hora que yo ajusto el alambre, puedo desplazar, deslizar la fractura. Entonces, por ende, con un tornillo lo combino con un obenque. Aquí igual, ¿no? Esta es típica imagen de una fractura transversal. El tratamiento de elección sería un sistema de tirante o obenque, ¿no? Eso es lo ideal, es una fractura transversal, como hemos dicho, como están viendo ustedes acá. Yo en este caso no necesito ninguna férula de hierro ni yeso. A algunos le ponemos como el que le habla, unos días por bajar el EDM y baja protección, porque hay anécdota. Yo tuve un paciente que lo operé y el señor soñó que estaba jugando fútbol, se movió el codo y lo que se había puesto que estaba bien, estable. Entonces mejor poner unos días una férula de yeso, le va a ayudar también a bajar el dolor y el edema, ¿no? O sea, por precaución, y aplicando el exceso. Este es otro, el anterior fue una fractura transversal, ahora tenemos una fractura oblicua. El tratamiento va a ser combinado con un tornillo para comprimir el foco de fractura y con un OB que ya no se me va a deslizar la fractura oblicua. También tenemos otras tomas, una toma frontal y una toma lateral, el tornillo combinado con el sistema de obenque. Fracturas complejas como son las cominutadas, oblicuas distales, o cuando hay una luxación con esta parte, ya con las fracturas, podemos usar el tirante pero combinado con placas o con tornillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una fractura compleja con minuto de olecrano, una fractura simple, esta es compleja, es una fractura de la cabeza radial. Entonces, lo difícil es armar esto, ¿no? Entonces se puede usar una placa con tornillos, ¿no? Este es un paciente de 54 años con una fractura de olecrano, tenía 3 partes, se llama segmentaria, aquí, un poco de acá. Se redujo la fractura y se hizo con una osteosíntesis con placa y tornillos. Esto es lo importante de la olecrano, esto que estoy señalando. Si yo pongo un tornillo, un sobenque o placa, yo tengo que recuperar esta congruencia articular. De nada me sirve poner la placa de tornillo si no he conservado, no he logrado recuperar la congruencia articular. Si no, tenemos una artrosis a mediano plazo, ¿cierto? Estas son placas tercio de tubo, tercio de caña. Otro ejemplo, se ha combinado, ¿no? Esta es otra fractura compleja, es una fractura transversal, pero bien desplazada. Se puede poner también otro tipo de placa, es una placa de tipo reconstrucción, se usa mucho para pelvis. Es parecida a la anterior, la de tercio de tubo, pero es un poquito más resistente. También se puede moldear y tiene unos bordes medio presionados. Tiene un poquito más resistencia que la de tercio de tubo. También la pueden poner, se moldea para que entre a esta curvatura del olecrano. Lo importante de todo eso es que después de varios meses, cuando ya está consolidado, uno tenga que recuperar su rotación completa, flexión completa, función normal. Dice que en las mejores manos, y con las mejores técnicas, siempre hay un pequeño defecto a la extensión en la fractura de olecrano, de 5 a 20 grados, ¿no? Entonces, tener presente eso, de menos 5. Entonces, resumiendo, la fractura de olecrano, tenemos tratamiento, depende del tipo de fractura. Simple transversal, un simple tirante o benque. Si es oblicua, le combino tornillo con tirante, y si es compleja, puedo combinar tirante con alambre, tirante con placa, tirante con tornillos, etcétera, etcétera, ¿no? El postoperatorio puede colocarse una férula dorsal durante las primeras 24 o 48 horas, pero no es esencial. Yo la uso una semana. Y después el paciente puede realizar sus ejercicios activos de flexo-extensión después de la primera o segunda semana y retornar a sus labores en 3 o 4 semanas, ¿no? Promedio de un mes, ¿no? Imagen típica de una fractura de olecrano, no oblicua, banda de tensión o tirante, anterior por lateral. El codo volvió a recuperar su flexión de 145 grados, sin un pequeño déficit de la extensión completa, ¿no? Este fue tratado con sistema de Obenque, pues una fractura oblicua o transversal corta. Esta es una fractura obliqua larga, entonces sí tengo que combinar, o bien le hago un tornillo con un Obenque, o le puedo poner una placa con tornillo como se ha puesto acá. Pero al final, la idea llegar a lo mismo, mejorar
la amplitud de movimiento, la congruencia articular, ¿no? Muy bien. Otra de las patologías que vamos a ver con frecuencia es la luxofractura de Montella. Para que te hagan una idea, todo lo que es Montella es fractura del tercio medio o tercio proximal de cúbito con luxación de la cabeza radial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tipo 1, ya sabemos, todo va a ser fractura de tercio medio con tercio proximal de cúbito, pero la tipo 1 se acompaña de luxación de la cabeza radial, pero la tipo 2 es igual, pero la cabeza radial se va hacia la parte posterior. La de tipo 3 es igual, pero se va hacia la parte lateral de la cabeza radial. Y la cuarta es igual que la primera, o sea, fractura del tercio medio medial del cúbito con luxación de la cabeza radial hacia la parte anterior. Ese es igual que la 1, pero se agrega una fractura del tercio superior de radio. Entonces ahí se llama luxofractura de Montella tipo 4. Aquí vienen las fracturas. Fractura del tercio proximal de cúbito, en este caso de tipo de cabeza radial anterior. La idea es hacer una reducción en 50. Yo antiguamente hacía mucha reducción en 50 luxo fractura de Montella, algunas se han operado, ahora se opera más. Y tratar de hacer una tracción, una contracción y tratar de reducir primero la fractura del cúbito y después tratamos de reducir la cabeza radial que está luxada haciendo un movimiento de supinación. Sirve poner un yeso aquí, por lo menos de 8 a 12 semanas, cambiando el yeso cuando se afloje o en flexión de 90 grados, ¿no? Esta es una luxofractura de Montella, una fractura compleja, a veces es un poco difícil reducirla en forma incruenta, tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. Aquí hemos hecho con anestesia, le hemos puesto un clavo endomedular a la fractura segmental del cúbito, le hemos puesto hicimos una reducción de la luxación de la cabeza radial haciendo una maniobra de supinación, pero en este caso aparentemente no era una luxación muy estable, reducida, y para la le pusimos un clavito para esperar unas semanas que se forme un tejido fibroso y no se vuelva a producir la luxación de la cabeza radial. Esta es una secuela de una luxofractura de Montella, una fractura en consolidación de cúbito y una luxación antigua crónica de la cabeza radial, secuela de un mal tratamiento inicial. Otra entidad, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, se escucha. Pasamos a otro tema que es de radio proximal, o bien de cabeza radial, o bien de cuello de radio, es esto de acá que estamos viendo, se las ha angulado la cabeza. 33 frecuente por ciento de todas las fracturas de codo son de cabeza radial, ¿no? Y generalmente gente promedio de 40 años. Esta era típica caída. ¿Te acuerdas cuando entramos a la clase y dijimos la actividad terrible? Pues es la misma. Caída con semiflexión de codo, flexión dorsal o extensión de muñeca, y va a producir fractura de cabeza radial, ¿no? Es codo parcialmente flexionado y antebrazo pronado. Cuando usted caiga aquí, generalmente va a tener un problema que es este nivel, que es la articulación radiocubital distal. Acá hay un ligamento anular. Tener presente eso, porque puede haber un fenómeno que vamos a seguir para verlo después. Yo al caerme, ¿qué ha pasado? Tengo una luxación porque tengo una esguince de ligamento radiocubital distal. Tiene un compromiso, eso se llama esguince de muñeca, todo lo que es ligamento. Puede ser ruptura total, ruptura parcial de esguince o una distensión de ligamento. Esto generalmente, al haber el problema ligamentario, se asciende. Esta es la cabeza radial que va a chocar con el epicóndilo y va a producir un estallamiento de esta cabeza, que es la fractura de cabeza radial o cúpula radial. En este caso, según Mason, era fractura de tipo Mason tipo 2, o Mason tipo 3, que es una fractura cominutada, ¿no? Este fenómeno se llama el fenómeno de Lopresti, ¿no? Todas las fracturas que ustedes vean de cabeza radial están acá. Fracturas parcelares de cabeza radial, fractura de cabeza con cuello de radio, fractura cominutada de cabeza radial y fractura de cuello radial. Toda fractura está, cuando es articular, como en este caso, produce un pequeño derrame de líquido básicamente con sangre, produce la hemartrosis. Si está muy hinchado hay que hacer una evacuación de hemartrosis que se llama artrocentesis. Generalmente el codo en este nivel de radiocubital tiene un espacio muy chico, entonces a veces, generalmente yo no hago. Después tengo toda fractura de radio, tengo que tratar de reducirla, ¿no? Y si la reduzco y queda bien, pues le pongo un aparato inmovilizador, un yeso, una férula, un cabestillo. Pero si no lo logro reducir, tengo la posibilidad de hacer un tratamiento cruento o una operación, ¿no?
Clínicamente, todo lo que usted conoce, dolor, disfunción, deformidad, una gran hinchazón y una disfunción o impotencia emocional que es a los movimientos activos, sobre todo de qué, trono, supinación, que es lo importante. En los niños tenemos fractura de cabeza, este es en el adulto, este es en el niño, fractura de lineales, fracturas cominutadas, ¿no? O impactadas, fractura de cuello, ¿no? Cuando la fractura de cuello se tiene una angulación de más de 20 grados, este en adulto, perdón, más de 20 grados, algunos decían antes 40, otros dice 20, generalmente hay que ponerlo nuevamente en su sitio, o sea, es una reducción, ¿no? Mason clasifica en 4 tipos, las no desplazadas, un desplazamiento menor a 2 milímetros, parecido a la de Colton en Olétano, este de acá. Fractura desplazada, un fragmento único por desplazado, esto es un compromiso articular, pues está desplazado. Cominutada en este caso, y cualquiera de las tres que se acompañe de una luxación asociada, ¿no? La tipo 1, no desplazada, ¿no? Tipo 2, solvente único desplazado, también ustedes acá. Tipo 3, cominutada, aquí es la clasificación tipo 3 de Mason, que es lo que veíamos en antes, uno apoya la muñeca, se hace un esguince del ligamento radiocubital distal, se asciende radio, choca la cabeza radial con el epicóndilo y estalla la cabeza. Y la 4, cualquiera de las tres que se acompaña de una luxación de codo, como están viendo acá. En los niños, hay 4 estadios, siempre hay que tratar de hacer una reducción ortopédica, inmovilizar, lo hemos dicho, toda fractura o luxación, en este caso fractura de cuello, 3 semanas. Cuando tengo un estadio 4, que es completamente desplazado como y no logro reducirla, pues tengo que hacerlo en sala de operaciones, ponerlo en su sitio y poner un par de clavijas o quistes para que no se mueva. Y esto es lo que decía el fenómeno de ser Lopresti, ¿no? Me caigo, golpeo, esto de acá se asciende porque se lesionó el ligamento, el radio tiende a ascender, choca la cabeza radial con el epicóndilo y estalla la cabeza y produce una fractura de Mason de tipo 3. Estas son las fracturas de cuello, las angulaciones que pueden haber. Por supuesto, esto está más comprometida que esto de acá. No se olviden que es un niño, cartílago del crecimiento. Las radiografías que me ayudan, la antero posterior, sí, acá estamos viendo la cabeza radial. La lateral nos ayuda también para ver. Hay oblicuas, también nos ayuda y a veces podemos ver un poquito la apófisis coronoides por ahí. Lesiones asociadas, todas las fracturas que ustedes conocen, olécanos, coronoides, cóndilos, ¿no? Siempre cuando tener presente las lesiones ligamentarias asociadas, sobre todo el ligamento colateral cubital o medial, ahí pasa, no se olviden, el nervio cubital, y ahí puede haber problemas neurovasculares y lesiones musculares, ¿no? Acá es una lesión de una fractura de radio, está considerada como grado 1 radiografía porque su parte articular tiene la misma congruencia articular. Si esto se hubiera movido un escalón, sí tendría, es un tipo 1, tratamiento conservador, una tomografía la de tipo 2, que es un fragmento separado, fragmento único separado, la de 3 cuando es una radiografía de una cominutada, y cuarto cuando se acompaña de una luxación, ¿no? También tenemos exámenes auxiliares de ayuda diagnóstica, como es la resonancia magnética, es para ver todo lo que es la parte ligamentaria. No se olviden que cuando hay un ligamento lesionado, la circulación no queda bien. Si yo tengo una fractura de radio y tengo problemas, tengo tendencia a que se me luxe la cabeza radial, porque cuando hago el movimiento de supinación se tiende a saltar la cabeza, quiere decir que hay un compromiso del ligamento, que es un ligamento anular de la cabeza radial que va en el cuello. Entonces ahí hay que reparar el ligamento para evitar esto, ¿no? Entonces nos ayuda la resonancia para partes blandas. Tratamiento de tipo 1, hemos dicho no desplazado, menor de 2 milímetros, yeso ortopédico, tratamiento ortopédico con un yeso por 10 días, que yeso o el de Jones, iniciar rehabilitación precoz, movimiento activo. Tipo 2, porque tengo según una fractura de un fragmento, pero está desplazado, pues tengo que arreglarlo porque es la articulación, entonces tengo que hacer una reducción abierta, complicación interna, o llamada reducción cuenta con osteosíntesis. La de tipo 3, la tengo que tratar de armar cuando es una fractura cominutada, y si no puedo, tengo que sacar la cabeza, porque voy a tener un problema articular y un problema para pronosupinación. Y la 4, o sea, recesión de cabeza. Y la 4, reducción de la luxación, y si es tipo 1, tipo 2, 3 asociados, según lo que hemos dicho, ortopédico, rápido, resección. Todo tiene que ser considerado el movimiento precoz
y tener presente cuando hay un codo inestable por una fractura de cabeza radial, tener presente una prótesis. Unos ejemplos simples de fracturas de cabeza radial, tratados con osteosíntesis, con tornillos, con clavos. Este es un paciente niño porque tiene cartílago del crecimiento. Entonces, el objetivo del tratamiento es conservar la función. Si tengo hematosis, aspirarla con un anestésico, pero si tengo un bloqueo articular, porque hay un cuerpo libre de repente en la articulación, tratamiento incuarto solo para las fracturas de Mason de tipo 1, que no están desplazadas, que sean estables y que no interfieren con la flexoextensión y la pronosupinación. Tengo que hacer un tratamiento incruento, o sea, jalar, ¿no? Dice que al principio, que si tengo una fractura que está en su sitio y la que está desplazada, tengo que hacer una reducción incruenta en la desplazada. Así sea articular. De repente, con una buena tracción, una buena rotación, puedo hacer que esta fractura articular sea 100%. Eso es lo ideal. A veces es un poco difícil, ¿no? Entonces, si no logro hacer un tratamiento ideal, recurro a la parte quirúrgica para todas las fracturas inestables o desplazadas, ¿no? Que no se pudo resolver con movimientos de tipo incruento. Tengo que evaluar exactamente la fractura durante la cirugía, ¿no? Y algunos estipan la cabeza radial, otros dicen que no es aconsejable, porque al sacar la cabeza radial, el radio va a ir hacia abajo, se va a ir de abajo hacia arriba. Entonces, al levantarse el radio, voy a tener una incongruencia y dolor a nivel de la muñeca, ¿no? Entonces, los implantes que se usan son tornillos de pequeños fragmentos, mini fragmentos, ¿no? Placas en T, en L. Siempre poner al paciente de cuidado, esto para pasarlo rápido porque es abordaje lateral. Tiene una incisión lateral, se llega, se hace una divulsión y se llega a la parte muscular, se logra llegar a la cabeza radial, se hace reducción con controsíntesis de la incisión posterior. Si tengo una fractura en cuña, pues tengo que hacer una reducción cruenta con un tornillo. Si tengo una fractura impactada, pues le levanto la parte articular, le pongo un injerto acá para mantener esta congruencia articular, puedo usar placa y tornillos. Y si es conminutada, si no logro reducirla, puedo sacar la cabeza y poner un espaciador, porque si no tengo un espaciador, el radio se me va a ascender, ¿no? Se pone una prótesis. Entonces, una fractura tenemos una fractura de radio proximal con varias partes, se hace una reducción y se logra, es una fractura conminutada que se logró reducir con unos tornillitos. Otra reducción de fractura conminutada, o sea, es posible reducir una fractura conminutada, sí, pero si ya no se puede, tenemos la alternativa de una extirpación de la cabeza radial. Seguimos, este es un niño, se reduce la cabeza y se pone el clavo de Kirchner. Siempre una férula posterior inicial y después movimientos activos tempranos al tercer o cuarto día, flexoextensión, pronosupinación. Drenaje solo si tiene un gran hematoma. Este es un clavo que se ha puesto por fuera, de un niño, y se puede inmovilizar con un yeso. Yo trato de poner un yeso completo por aquí palmar a veces, mini o férula de yeso. Esto es una ventana que se hace para curar el día. Yo no uso mucho esto porque produce el famoso edema de ventana, ¿no? Y lo ideal al final, después de reducir una fractura, es que el paciente recobre su movimiento de flexoextensión y sobre todo pronosupinación completo. Esta es una fractura conminutada con plaquitas. Y esto es lo que un repaso del anterior de la fractura doble cano. Esta es la fractura posicoronoides. Y esto es lo ideal, ¿no? El paciente nuevamente recobre su flexoextensión de 145 grados y la pronosupinación. Como estamos con el tiempo un poco medido, voy a seguir avanzando. ¿Se escucha, no? Hasta ahora. Pasamos a un tema que es la fractura supraintercondila del codo. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Okay. Todo esto son las fracturas supraintercondilias. Esa es la clasificación, vamos a ir uno por uno. Hay extraarticulares, unicondilares, intraarticulares y bicondilias, ¿ya? Y esto es un esquema que siempre lo tengo porque para mí es didáctico. Esto es una fractura de húmero distal extraarticular. Tenemos el epicóndilo, la supracondilia y la supracondilia con muchos fragmentos, conminutados, multifragmentarias. Pero esta parte articular está conservada porque esto está arriba, no está en la parte articular, esto también. La segunda, la unicondilares intraarticulares. Acá está roto la tróclea, acá hay un escalón en la parte articular. Condilia, porque hay un escalón en la parte condilia. Y tangencial contra la parte posterior, que hay un escalón. Y tercera, las bicondilias, que son en I,
la C1, C2 y C3, esta es una, que va hasta la parte articular, este es más compleja porque tiene ya más fragmentos en la parte del húmero distal, y aquí es una combinación completa con gran compromiso articular. Este es peor pronóstico que este acá, por supuesto. La anatomía quirúrgica, ya saben, ahí el húmero, el olecano, ¿no? Y cabeza la más abajo, y hay una angulación siempre, ¿no? Y no se olviden que el hueso del húmero va bajando, se va hinchando, pero se va adelgazando. Entonces, el más delgado es en la parte distal que en la parte diaficial, pero es más ancho, ¿no? Esto tiene presente diáfisis, columna lateral, columna medial y complejo articular, que es el 4. Está formado por el cóndilo, esta es la tróclea y este es el cóndilo, ¿no? Si usted tiene una fractura, tiene que reparar esto y reparar esto. Entonces, todas las fracturas son dolor, disfunción, deformidad, generalmente caídas con el apoyo de la mano en extensión, codo extendido, y la mano en flexión dorsal o extensión. Todas producen las 3D, ¿no? Tener presente siempre los síndromes compartimentales, los primeros son los primeros días. La radiología siempre son anteroposterior y lateral, y siempre tratar de hacer una pequeña inmovilización inicial precoz con una férula posterior braquipalmar en 90 grados, en flexión del codo y posición neutra del antebrazo. Si lo pueden controlar en ese hospital, lo preparan para una operación y si no, derivarlo a un centro de mayor envergadura, ¿no? Porque son fracturas articulares y puede haber daños vasculares y nerviosos. Entonces, siempre derivarlo a un hospital de mayor nivel. Estas son las vías que se usan para abordaje quirúrgico, la vía condilias, para las fracturas condílicas minutas, la vía posterior, lateral y medial. Se pone el paciente, yo generalmente lo pongo de cúbito ventral, o sea, boca abajo. Para yo poder ver esto, hago un corte en el olecado, lo levanto con el músculo del tríceps, y entonces veo toda la articulación, ¿no? Después arreglo esa fractura que nosotros hemos ocasionado, se pone placas, tornillos, este es un clavo, tornillos, placas del olecado, eso es lo que hemos hecho para poder ver la articulación. Y las radiografías ven que una fractura, por ejemplo, de este tipo, entonces yo le hago la columna medial y la columna lateral, tengo que poner placas con tornillos, y la parte articular es más importante. Siempre comenzar con la parte articular, con tornillos, y después placas o tornillos en la línea medial y la línea lateral, ¿no? Si tengo una fractura articular, en este caso de la epitróclea, hago una reducción cuenta y un tornillo. No se olviden, lo primero que este fragmento troclear ha basculado, y ahí puede haber un compromiso del nervio cubital, entonces tengo que hacer una reducción cuenta y le pongo un aparato de sostén. Esta es una fractura supracondila sin desplazamiento y supracondila desplazada, como es este de acá, reducción cuenta, una placa con tornillos que es la osteosíntesis. Este es otro tipo de placa. Hay también una fractura compleja supracondila, pero es articular, como están viendo, placa con tornillos. Las unicondilares, caída directa sobre un codo generalmente en flexión. Entonces, generalmente puede ser en extensión, pero puede ser caída directa. Entonces, las radiografías son iguales, frontales y laterales. Estas son las fracturas troquiales, reducción cresta, sus dos tornillos. Primero vamos a la parte articular y vamos a la parte troquial, porque esta es una fractura de tipo interarticular, ¿no? Esta es articular y esta es la troquial, ¿no? Este es lo mismo que vimos hace unos momentos, lo reducimos, ponemos quine en el caso del niño y tornillos en el caso del adulto. Tenemos la fractura del cóndilo, también cóndilo humeral, perdón, y interarticular. Reduzco la parte articular y reduzco la parte condilar. Esta es la fractura del codo externo. Ese es el mecanismo de producción. Fractura del cóndilo externo, hemos dicho, clavijas en niños y en los adultos generalmente tornillos, siempre comenzamos por la parte articular. Fracturas unicondilares pueden ser las tangenciales troquiales, ¿no? Bicondilias son las que son generalmente los dos cóndilos. Etiología generalmente es una contusión directa sobre el codo. Y todo debe ser intervenido en hospitales que tengan, son las famosas fracturas en I, C1, C2 y C3. Esta es una fractura bicondilia. Primero arreglamos la parte articular, recuperamos la congruencia articular de las columnas mediales y laterales, ¿no?
Para ver todo esto, hacemos un corte a lo leca, lo sacamos, levantamos con el tríceps, ¿no? Aquí. Igual se arregla primero la parte articular, después reduzco la parte de arriba de las columnas. Esta es la técnica que se emplea, esto para que tengan una idea. Complicaciones de las fracturas bicondilias, limitación con movimiento articular, puede estar deformado en valgo o en varo, artrosis porque no se logró restaurar la parte articular y una parálisis nervocubital. También hay fracturas de húmero distal que son muy complejas o son fracturas expuestas por recurrir a la fijación externa, en casos muy agudos con combinación moderada, ¿no? Esto más o menos, el postoperatorio es siempre lo más rápido que se pueda empezar a hacer curaciones según tercer día y movimientos precoces, porque el codo rápidamente pierde rango de acción de movimiento. No debe ser movimientos pasivos sino activos y evitar que se llegue a una rigidez de codo, ¿no? Y para terminar, esto será 5 minutos más, y me disculpa el doctor Echevarría, una fractura de radio cúbito de asfixiarias, unos conceptos claros, no se olviden, este es el olecano, el cúbito, cabeza radial, diáfisis de radio, y esta es la membrana interósea, ¿no? No se olviden complejo radiocubital de tipo arterial, la humeral se divide en dos ramas, ¿no? Generalmente hay una rotación del cúbito, de radio sobre el cúbito, ¿no? A los movimientos, ¿no? No se olviden que hay un rodete a nivel de la cabeza radial que hace permitir el pronosupinación. Y los mecanismos son mecanismos directos, mecanismos indirectos. Mecanismo directo es que cuando yo me caigo y de repente pongo mi mano para apoyar en flexión dorsal o flexión, de repente por apoyarme en una pared a no caerme para la pared. Y los caminos directos es cuando es una herida por paja, arma de fuego, como en este caso por perdigones, ¿no? O golpes directos, ¿no? Un palo, yo he visto le ha pasado a uno que llegó acá al hospital le habían dado una paliada por una agresión, la estaban robando, ¿no? Entonces, estas son las causas. Así viene, dolor intenso, gran deformidad, es una deformidad hacia adelante, esto es el dedo pulgar, esta es la cara anterior, entonces es una deformidad ante el curvatum. Esta es la impotencia funcional que ustedes ven y a veces hay pequeñas magulladuras sobre la piel, gran hematoma que tiene. Examen clínico, no se olviden de inspección, como estamos viendo, deformidad, ver el movimiento de disfunción, hay que ver cómo están los pulsos, pues si hay un compromiso arterial, ver cómo está el movimiento de manos, si hay un compromiso neural, antes y después de la reducción, como hemos dicho. Esto se puede intentar hacer una reducción incruenta, por lo menos un tratamiento temporal o puede ser hasta definitivo. Tomamos una grafía de control para ver cómo quedó con un aparato inmovilizador que puede ser un aparato de yeso. Cuando hay una herida, tengan cuidado con poner un aparato de yeso completo, es mejor las férulas, ¿no? Entonces, no se olviden compartimental, que lo hemos visto con mis alumnos en una pequeña práctica, creo que ya tuvieron clase de eso, no me acuerdo bien, y es el dolor desproporcionado, aumento de tensión, las 6 P que hemos dicho, ¿no? Y es el aumento de compresión intercompartimentos, de presión. Esto puede suceder en una fractura que sea reducida o no sea reducida. Entonces, siempre que vean un paciente de emergencia que le hagan reducción, si se queda hospitalizado mejor, porque hay que observarlo, pero si se decide apuntado, si tiene signo de alarma, ¿no? Aumento de dolor fuerte, que va aumentando pérdida de movimiento de dedos, la coloración oscura de los dedos, al aumento de la hinchazón y una opresión, el dolor que no tolera, entonces hay que sacarle el yeso y si no mejora, hacerle ya un tratamiento quirúrgico que se llama la fasciotomía descompresiva, ¿no? Esta es la clasificación de todas las fracturas abiertas o cerradas, ¿no? El sistema OD. El número 2 es el radio cúbito, porque el 1 es el húmero, eso lo menciono, no es algo que lo sepan. Y diagnóstico de tratamientos, examen físico con una previa anamnesis, la grafía anterior-posterior, lateral, y a veces oblicua para ver si hay un desplazamiento. Siempre incluir el codo y la muñeca, no se olviden, porque a veces hay problemas ligamentarios, distales o proximales o fracturas agregadas, ¿no? Tratamiento de este tipo de fracturas que es radio y cúbito, por principios es quirúrgico, reducción abierta con osteosíntesis o fijación interna, porque son fracturas que generalmente son desplazadas y son de las dos, no son fracturas inestables. Es muy raro que tenga una fractura radio y cúbito que no se haya desplazado un paciente. No se olviden que hay una membrana interósea. Tratamiento inicial en la emergencia es una urgencia
y poner una pelva de yeso braquipalmar, vamos a bajar el edema, vamos a bajar el dolor, evitamos complicaciones como una punta de un hueso que salga hacia afuera, nos produzca una fractura expuesta indirecta de adentro hacia afuera, o una lesión de un nervio, una arteria, y con esto puedo evaluar los pulsos, mirar cómo está la mano, el movimiento de los dedos, para descartar un inicio de un síndrome compartimental. Entonces, tratamiento inicial de emergencia. Y después voy al tratamiento definitivo. Hemos dicho las mayoría son de tipo quirúrgico, tengo las opciones. Placa con tornillos, no se olviden que esto no es fractura articular, los clavos endomedulares y tengo la fijación externa. Muy bien. Disculpen, este es un tema bien grande y solo tengo un tiempo determinado porque hay otra clase. Si quiero saber si han entendido, si han escuchado, si hay alguna pregunta. ¿Está todo ok? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Creo que le doy pase creo que tienen clase con el doctor Echevarría. Nos Sí, vemos doctor. mañana, el grupo del Carrión, nos vemos mañana 8:30. Gracias.